Muy buenas tardes con todos y todas las presentes. Mi nombre es Luis Alberto Mesones Almanza y estaré en la conducción de esta nueva edición de nuestro ciclo de conferencia de los viernes de Derechos Humanos. Quiero trasladar un cordial saludo a nombre de nuestra directora general, la doctora Lorenza Sarria García, quien agradece por su participación en esta importante conferencia. Antes de comenzar, quiero hacer los siguientes anuncios de importancia. En primer lugar, les recordamos que no es necesario registrar sus datos en el chat, ya que la plataforma Zoom registra su tiempo de ingreso, salida y permanencia en la sala. En segundo lugar, les recordamos que para acceder a la certificación de esta conferencia es necesario haber permanecido conectados durante al menos el 90% del tiempo total y haber ingresado desde el correo electrónico con el que se registraron. Cabe señalar que la entrega de certificados no es inmediata, ya que está sujeto a un proceso de verificación individual del tiempo de permanencia en la sala. Una vez completada la verificación, los certificados serán enviados al correo electrónico registrado en el transcurso de las semanas posteriores a la realización del evento. En tercer lugar, mencionar que las opiniones expresadas por nuestros ponentes no reflejan necesariamente la posición institucional del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, pero sí responden a nuestro compromiso con el debate académico y plural en torno a temas de interés público y principalmente sobre derechos humanos. En cuarto lugar, es señalar que durante la exposición podrán realizar sus preguntas a través del chat. Al finalizar la ponencia, se seleccionarán aquellas preguntas que guarden relación directa con los contenidos presentados. Por motivos de tiempo, la organización agrupará las preguntas similares y omitirá aquellas que resulten repetitivas o no pertinentes al tema. Finalmente, les informamos que durante la presentación se estarán compartiendo algunos anuncios a través del chat. Entre ellos podrán encontrar el enlace para unirse a nuestro grupo de WhatsApp de ciclo de conferencias de los viernes de derechos humanos, espacio donde se comparten las presentaciones en PowerPoint, así como las grabaciones de las conferencias que realizamos viernes a viernes. Bueno, hoy, 1 de agosto del año 2025, reflexionaremos sobre un tema ya abordado anteriormente, el cual refiere al impacto de la corrupción en los derechos humanos. La corrupción no solo socava la institucionalidad democrática y la buena gobernanza, sino que afecta directamente la vida cotidiana de millones de personas, especialmente de aquellas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. Esta conferencia busca explicar, en un lenguaje accesible, cómo prácticas corruptas en distintas esferas del poder impiden el acceso a derechos fundamentales como la salud, la educación, la justicia y la seguridad. También se abordará cómo la corrupción agrava la desigualdad, debilita el Estado de Derecho y pone en riesgo la confianza ciudadana en las instituciones públicas. Para esta importante sesión contamos con la participación del doctor David Torres Pachas, a quien, bueno, le damos una cálida bienvenida. El doctor Torres Pachas es máster oficial en Estrategias Anticorrupción y Política de Integridad por la Universidad de Salamanca, España, abogado y docente por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es especialista en integridad pública con experiencia en capacitación, investigación jurídica y asesoramiento técnico en prevención de la corrupción. Le agradecemos por su valiosa presencia en este espacio formativo y bueno, le queremos dar el paso. Adelante, doctor Torres Pachas. El espacio es suyo. Sí, Muchas está con su gracias. micro apagado. Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En primer lugar, agradecer al Centro de Estudios de Justicia y Derechos Humanos por este espacio que eh, se realiza viernes a viernes, abordando diferentes temas relacionados con los derechos humanos. De igual manera, un cordial saludo al doctor Luis Mesones Almanza, también por eh, impulsar este importante espacio. Y finalmente, por supuesto, también a las personas quienes se vienen sumando a esta conferencia. Vamos a hablar entonces sobre los efectos que tiene el fenómeno de la corrupción en los derechos humanos. Y para ello, vamos a ver en un primer momento eh, un video breve, puntual, sobre este fenómeno que nos dará pie para abordar este tema tan importante relacionado con el fenómeno de la corrupción.
le dije, si no cubre la cuota de la Sociedad de Padres de Familia, no podemos inscribir a su hijo. Si mañana no pagamos 300 pesos, no podemos inscribir a Paco en la escuela. No, pues va a tener que mocharse con una lana, maestro. Está obstruyendo la vía pública, ¿no? Está perfecta, ¿no? Sí. Ah, y a propósito, señorito, le tuve que cambiar todo el sistema de frenos. Es su seguridad, señorito. En los dos de junto voy a hacer endodoncia para que nunca te vuelvan a doler. Y en los frontales yo no pondría frenos, sino unas carillas de resina para que te quede una sonrisa espectacular. Y hay un tratamiento de blanqueado. Para agilizar el trámite tenemos que repartir. Bajita la mano serían unos 50,000 pesos. Con 100,000 pesos nos entregan la licencia de construcción del proyecto Bosques en 2 días, ingeniero. Necesitamos soltar más dinero. Se está complicando lo de la licencia y hay que dar $500,000 de mordida. Mire, licenciado, si usted nos autoriza la ampliación del crédito, todos vamos a ganar. Usted gana. Nosotros ganamos. Hay un negocio muy interesante, pero necesitamos dinero fresco, que esté bien limpio, fuera de toda sospecha. Bien sabe que lo apoyamos incondicionalmente en todo, señor secretario, y llegado el momento nos... Está bueno. Le recomiendo que tenga todo listo. En unos días le damos la concesión. Dinero gratis. ¿Te reconoces? Piénsalo. Mejor corta la cadena de la corrupción. No se preocupe, señora, ya se lo dije aquí, nadie le va a pedir ninguna cuota. Este video nos muestra cómo la corrupción va a aparecer en distintos ámbitos, en lo público, en lo privado, en distintos niveles, incluso las jerarquías institucionales, y nos permite advertir cómo es que se extiende, se expande alrededor de diferentes instituciones. Vamos entonces a ver, ahora sí, compartir entonces la presentación correspondiente a esta conferencia. Hablaremos entonces específicamente del impacto del fenómeno de la corrupción en el ejercicio de los derechos humanos. Y para ello, dividido esta presentación en tres grandes momentos. El primero de ellos relacionado con un acercamiento al fenómeno de la corrupción. Veremos qué significa, qué supone. Un segundo momento en donde veremos ya de manera específica cuáles son los impactos de la corrupción sobre los derechos humanos, identificando en un primer momento qué se ha señalado al respecto a nivel internacional y también a nivel nacional, y en una tercera etapa, casos específicos de corrupción y que han afectado de manera tangible los derechos humanos. Entonces, en este primer momento, en esta primera etapa, revisaremos algunas cuestiones generales sobre el fenómeno de la corrupción. Y es que es necesario, resulta importante, poder establecer el concepto de este fenómeno criminal. Un primer acercamiento, podemos revisar los principales diccionarios y qué nos dicen sobre este concepto. Y vamos a ver cómo es que en el caso, por ejemplo, del diccionario de la Real Academia Española, nos habla de que es un fenómeno, una situación que ocurre en las organizaciones, nos señala aquí, especialmente en las públicas, en donde se van a dar una serie de prácticas, dice, consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas, es decir, de las organizaciones públicas, en provecho económico o de otra índole de sus gestores. Apunta entonces a organizaciones que tienen funciones establecidas, delimitadas, que son transgredidas por el agente corrupto y que buscan obtener un beneficio o algún tipo de provecho de cualquier índole, más allá incluso de lo económico. Otros conceptos de esta misma naturaleza, en función a diccionarios específicos, nos ofrece también, ¿no?, el diccionario de Oxford. Nos dice aquí al respecto que la corrupción es entendida o puede ser entendida como un comportamiento deshonesto, ilegal, con lo cual estaría apuntando más al nivel ético, moral,
de este fenómeno, especialmente nos dice de personas con autoridad, ¿no? Personas investidas con cierta autoridad sobre las cuales se descargan ciertas responsabilidades. Merriam-Webster también, otro diccionario, nos menciona que se trata la corrupción de un comportamiento deshonesto o ilegal, especialmente por parte de personas poderosas. Y aquí, ciertamente, reduce el ámbito, el alcance de este tipo de conductas a temas de funcionario público o conductas de funcionarios públicos o de agentes policiales. Si nos abocamos ya al tema de buscar un concepto que se desprenda, por ejemplo, de convenciones o instrumentos internacionales, veremos que no existe en las convenciones alguna definición específica sobre el tema de la corrupción. En ese sentido, por ejemplo, incluso la propia Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, el instrumento más importante al respecto, no define, pero sí señala cuáles serían los actos, las conductas específicas que pueden calificarse como de corrupción. Y es así que nos habla, por ejemplo, ¿no?, del soborno en el sector público, el soborno nacional, el soborno privado también, sancionándose de esta manera también la corrupción privada. Se habla de la sanción, por ejemplo, ¿no?, de la malversación en el sector público y también en el privado. Habla de otro tipo de conductas también que se suman a esta categoría de corrupción, que serían las del tráfico de influencias, el abuso de funciones, el enriquecimiento ilícito también, el encubrimiento, la obstrucción de la justicia. Pero como vemos, no nos define con exactitud de qué se trata o cuáles son, en todo caso, las notas comunes de cada uno de estos delitos que podrían ayudarnos a definir o establecer la categoría de corrupción, ¿no? ¿En qué consiste ese concepto? Pero sí, si uno revisa otros instrumentos internacionales, encuentra, por ejemplo, en el Convenio Civil sobre la Corrupción, esto ya en el ámbito de la Unión Europea, lo siguiente. Nos dice, ¿no?, este Convenio Civil sobre la Corrupción del año 99, definición de la corrupción, artículo 2. A los efectos de este convenio, se entenderá por corrupción el hecho de solicitar, ofrecer, otorgar o aceptar directa o indirectamente un soborno, cualquier otra ventaja indebida o la promesa de esa ventaja indebida, que afecta el ejercicio de la función pública. Ahora bien, como vemos, no nos establece esos aspectos comunes de todo acto de corrupción, de toda conducta que puede ser calificada como corrupción. Más bien, uno podría indicar que más bien esta definición que aparece aquí, más bien lo que trata es de desarrollar qué consiste una conducta más específica de soborno, ¿no?, de cohecho, porque atiende a ello, ¿no?, al tema de solicitar, ofrecer, otorgar un soborno, cualquier otra ventaja a un funcionario público, o incluso sancionándose también la promesa. Entonces, nuevamente, ¿no?, a pesar de que este convenio civil sobre corrupción coloca, ¿no?, dentro de su articulado un aspecto que señala, ¿no?, definición, ciertamente no desarrolla esos aspectos comunes que pueden identificarse en todo acto de corrupción. Aparecen entonces otras instituciones que van a tratar de dotar de contenido ese concepto. Y tenemos, por ejemplo, ¿no?, el Banco Mundial nos dice que la corrupción es el uso del cargo público en beneficio propio, con lo cual, claro, va a delimitar las conductas de corrupción únicamente al ámbito público, ¿verdad? La OECD también ha planteado su concepto sobre esta materia y nos dice, ¿no?, que es el abuso de un cargo en el sector público o privado para beneficio personal. Aquí también cabe destacar cómo es que se extiende el ámbito de la corrupción, ya no solamente al ámbito público como lo hace el Banco Mundial, sino también a otros espacios, en este caso específico, el ámbito privado. Y añade también aquí la idea, a diferencia del Banco Mundial, que este abuso de esa posición en particular se hace con el objetivo de obtener un beneficio personal. También tenemos un concepto bastante conocido, que es el que nos ofrece transparencia internacional.
una organización internacional para la cual la corrupción supone el abuso del poder confiado o encomendado para obtener un beneficio privado. Aquí también se puede advertir cómo es que no se limita las conductas de corrupción a un ámbito público, ¿no? Nos habla de manera general. Es el abuso de un poder confiado. Una persona sobre la cual se establece cierto poder, se le encomienda cierto poder y que actúa en contra de los límites que tiene de actuación para el ejercicio de ese poder con un objetivo, que será el de obtener un beneficio privado, que puede ser propio o de un tercero. Algo más que añadir aquí es que, como puede apreciarse, se habla de un beneficio, con lo cual tampoco se reduce la naturaleza de ese beneficio al ámbito únicamente económico. Ya desde la doctrina podemos también identificar algunos conceptos que se han venido planteando y que más o menos apuntan a esas notas características que vamos a ir identificando. En el caso, por ejemplo, de Viviana Caruso Fontán, nos dice, ¿no?, que es toda violación, la corrupción, toda violación por parte de un individuo dotado de poderes de decisión de las reglas que rigen la actividad de la gente. Nuevamente, es una persona con poder, un poder además de decisión, y que el ejercicio de ese poder está normado, está definido, está establecido en base a ciertas reglas que ha de respetar en su actuación. La conducta de corrupción altera, distorsiona esas reglas, esos límites que tiene para el ejercicio de ese poder. Pero lo hace nuevamente, la segunda nota característica, ¿no?, el objetivo, el propósito, la necesidad de que exista o que se procure un beneficio particular, ya sea propio nuevamente o de un tercero, y que puede ser, nuevamente aquí ya se amplía, ¿no?, de cualquier índole. Esa ventaja puede ser de cualquier naturaleza. El profesor Javier Sánchez Bernal también nos plantea un concepto que sigue esa misma línea, ¿no? Todo proceder abusivo o desviado por parte de una persona dotada de poderes. Desde ahí se parte. Una persona que tiene poder y a la cual se le ha encomendado ese poder, el ejercicio de ese poder. Tiene poder o capacidad de decisión, que actúa, dice, en el marco de un sistema normativo de referencia. Normas que delimitan cómo ha de ejercer ese poder. Y claro, será considerado un acto de corrupción en la medida de que va a actuar en contra de esos límites establecidos. Y nuevamente, con la expectativa, el objetivo de alcanzar una ventaja, en este caso ilícita. Entonces podemos ver, ¿no?, cómo es que aparecen ciertos elementos comunes. La idea de una persona que tiene poder, a la cual se le ha encargado ese poder. Dos, la idea también de que ese poder está limitado por ciertas reglas, por ciertas normas. El hecho de que se trastocan esas reglas establecidas para el ejercicio del poder, ahí es donde entra ya a hablarse de corrupción. Y claro, el objetivo de actuar en contra de esos límites será el de obtener una ventaja. Una ventaja nuevamente que puede ser más allá de lo económico y que busca satisfacer un interés personal propio o de un tercero. Pero también podemos encontrar otros conceptos que añaden algunas notas adicionales a lo aquí señalado. Tenemos, por ejemplo, este concepto que nos plantea la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y nos dice, ¿no?, la corrupción se caracteriza por el abuso o desviación del poder encomendado, que puede ser público o privado, que desplaza el interés público por un beneficio privado. Ahí estarían las características o las notas que definen el fenómeno de la corrupción, pero añade lo siguiente. Todo ello daña la institucionalidad democrática, el Estado de Derecho y los derechos humanos. Se complementa entonces esas notas características básicas del fenómeno de la corrupción con estas otras que más bien apuntan a cuáles son los efectos nocivos que tiene este fenómeno. La misma idea, en esa misma línea, también se puede advertir en la política nacional de integridad y lucha contra la corrupción peruana. Y nos habla, ¿no?, la misma lógica, el mal uso del poder público o privado,
se amplía nuevamente, ¿no?, el ámbito del fenómeno de la corrupción para obtener un beneficio indebido, económico, no económico o ventaja, directa o indirecta. Añade ahí algunas situaciones más, por agentes públicos, privados o ciudadanos, vulnerando, y aquí el aspecto adicional, ¿no?, vulnerando principios, vulnerando deberes éticos, normas y derechos fundamentales. Con estas dos concepciones, claro, lo que se va a añadir a esas notas características es dar cuenta de los efectos que tiene el fenómeno de la corrupción. De igual manera, se pueden identificar también tipos de corrupción. Se habla, por ejemplo, ¿no?, de la gran corrupción, de una mediana corrupción y de una pequeña corrupción. La gran corrupción va a suponer o tiene como actores principales aquellas personas, funcionarios públicos, sobre todo de los más altos rangos dentro de las jerarquías institucionales. Órganos públicos, incluso también aquí se amplía nuevamente esta lógica de un concepto de corrupción que puede abarcar también al sector privado, ¿no?, organismos públicos, organismos de la sociedad civil, empresas privadas, todos aquellos agentes que tienen ese poder de tomar decisiones, sobre todo en las decisiones más importantes, las más determinantes en el desarrollo y el devenir de la actividad, ya sea pública o privada. Y luego también se distingue la mediana corrupción y la pequeña corrupción. En este caso, en este último caso, pequeña corrupción, se habla cuando se trata ya de estos casos que se dan entre el funcionario y el ciudadano ya de manera más directa, ¿no? Se habla de una corrupción más común, una corrupción más cercana al día a día de la sociedad. Se vincula entonces ya a la prestación directa efectiva de servicios públicos, ¿no? Y se da precisamente en esa interacción entre el ciudadano y el funcionario público. Se habla también, se quiere, ¿no?, de un nivel intermedio, una mediana corrupción que más bien va a tener como actores principales ya no a funcionarios de alto rango, sino más bien si se quiere, mandos medios, ¿no?, directores, jefes, coordinadores, secretarios, ¿no? Tienen ahí algún nivel más intermedio respecto de los que aparecen como actores principales en la gran corrupción. Y de igual manera también en estos mismos niveles se puede distinguir entre una corrupción más bien activa y una corrupción pasiva. En el caso de la corrupción activa, está más vinculada sobre todo a los casos de cohecho, de soborno. Entonces, se habla de corrupción activa cuando son agentes, personas que ofrecen, prometen un donativo, una ventaja a cambio de que el funcionario público actúe en contra o conforme a sus funciones. Y una corrupción pasiva que estaría más bien vinculada ya desde el lado del funcionario público que solicita, acepta, admite ese tipo de ventajas, ese tipo de beneficios, ¿no? Se distingue también entonces entre una corrupción activa y una corrupción pasiva. De manera general también se han ido estableciendo ciertas características del fenómeno de la corrupción. Se habla así, por ejemplo, de que hoy en día, y esto se puede afirmar incluso de manera transversal a los países, de la existencia de políticas criminales de tolerancia cero contra la corrupción, o por lo menos el impulso, ¿no?, de este tipo de políticas de tolerancia cero contra la corrupción, enfocadas sobre todo, ¿no?, en el tema del incremento de penas, la generación de nuevos delitos, la disminución de beneficios penitenciarios para casos de corrupción, el tema también, ¿no?, de la imprescriptibilidad de delitos de corrupción. Todo ese tipo de medidas entran en esta lógica de una política criminal de tolerancia cero contra la corrupción. Pero ciertamente impulsando ese tipo de medidas más sancionatorias o persecutorias del fenómeno corrupto. De igual manera, ¿no?, en esa misma línea, ¿no?, la multiplicación de las conductas punibles. Ya no solamente sancionamos el caso del soborno nacional al funcionario público nacional o sancionamos
las situaciones o los actos de peculado o de malversación de fondos, ¿no? Que buscan sancionar, en el caso del peculado, ¿no? La apropiación de bienes públicos que les han sido encomendados en administración, percepción o custodia. Ya no solamente ese tipo de actos, sino también se suman nuevas conductas punibles. Hoy en día se habla, por ejemplo, ¿no? de la sanción de la corrupción privada, se habla también de la sanción de la persona jurídica en casos también de corrupción, se habla hoy en día también de la sanción del soborno transnacional, activo y pasivo, entre otras figuras. Nuevas formas de corrupción, entonces, nuevos sujetos privados también. En el caso peruano, se sanciona la corrupción privada, se sanciona también a la persona jurídica en ciertos delitos de corrupción específicos. La expansión del concepto de funcionario público, ya no únicamente vinculándolo o que exista la exigencia de que eh, eh, entre la persona y la administración pública exista un contrato de trabajo específico, sino que hoy día más bien se habla de un concepto más bien amplio que más bien apunte al hecho de que se trate de una persona que con su comportamiento pueda vincular al Estado, ¿no? Toda aquella persona que pueda vincular al Estado con sus actos. Otra característica es el tema de la transnacionalidad de las conductas, ¿no? Y esto, claro, sin duda se advierte, ¿no? A través de diferentes casos emblemáticos, cómo se utilizan cuentas en el extranjero para alejar ese dinero producto de la corrupción, el uso de paraísos fiscales, la creación de empresas offshore también en el extranjero, y cómo es que incluso estas conductas de corrupción ya empiezan a tomar la naturaleza de la criminalidad organizada y vincularse también a otros fenómenos eh, de esa línea, ¿no? Como el caso del lavado de activos, el blanqueo de capitales, el caso incluso también de la trata de personas. Se amplía sus efectos. Y claro, en esa misma eh, ruta se habla ya de una lesividad ampliada, ¿no? Que va más allá, sus efectos van a ir mucho más allá de lo que tradicionalmente se entendía desde el derecho penal, que supone, ¿no? Los delitos de corrupción, una afectación al correcto funcionamiento de la administración pública. Hoy en día ya se reconoce que no únicamente ese será su único efecto. Existirán otros efectos que veremos más adelante. Estas son las características entonces. Si nos preguntamos un poco por las causas de este fenómeno de la corrupción, tenemos aquí, ¿no? Desde la propia Convención de Naciones Unidas, ¿no? Nos dice que este es un fenómeno maligno. Imagínense, así lo califica la Convención, un fenómeno maligno que se da en todos los países, grandes, pequeños, ricos y pobres, por tanto no distingue incluso sistemas políticos, se va a extender incluso en todos los estados, o puede extenderse en todos los estados. Para identificar cuáles podrían ser esas principales causas que generan espacios de corrupción, tenemos aquí la fórmula que plantea Robert Klipgard, que es un economista, que nos dice, ¿no? Que el tema de la corrupción surge o puede surgir cuando se presentan tres grandes elementos, tres grandes componentes. Primer término, el monopolio de la decisión, es decir, que sobre un grupo pequeño de personas o sobre una sola persona depende la decisión, la toma de decisiones. Por otro lado, se suma la discrecionalidad en el ejercicio de esa toma de decisiones, y se le resta, nos dice Robert Klipgard, la rendición de cuentas. De tal manera que ahí donde sobre pocas personas o sobre una sola persona dependa la toma de una decisión que además va a ser discrecional, y en donde no se rinda cuentas, o en todo caso, no existan mecanismos de rendición de cuentas, o incluso existiendo esos mecanismos de rendición de cuentas, no operen de manera efectiva,
existirá la posibilidad de que se generen espacios de corrupción. Ciertamente existirán otros factores también que podemos sumar, legales, económicos, culturales, políticos, entre otros. El caso, por ejemplo, de la Comisión Interamericana contra la Corrupción añade, reconociendo estos 3 factores, nos dice que también puede incidir el tema de la debilidad institucional, ¿no? Caracterizada, nos dice, por ejemplo, con que no se tenga acceso o la capacidad de desarrollar la prestación de servicios públicos en todo el territorio, la dificultad del alcance, y por tanto, ¿no? Con la incapacidad también de cumplir, ¿no? Plenamente con sus funciones. La debilidad institucional podría también entrar a tallar aquí como otro factor. Y de igual manera también nos dice que puede incidir el tema de los altos niveles de impunidad, ¿no? La no sanción de casos de corrupción genera todo un ecosistema y pues que debilita la institución. No se investigan actos que no se investigan, conductas que no se investigan, o que se investigan y no se sancionan, o incluso sancionándose no se hace de manera proporcional a los actos que se han cometido. Decíamos también que había una trascendencia respecto a las conductas de corrupción, ¿no? Va más allá, repetimos, de la afectación al correcto funcionamiento de la administración pública. En esa línea, por ejemplo, los profesores Verdugo y el profesor Eduardo Fabián nos señala que es un fenómeno poliédrico, diferentes caras, diferentes matices, diferentes líneas de afectación que genera las conductas de corrupción. Efectos políticos, como la pérdida de confianza de la ciudadanía respecto de sus instituciones, respecto de sus autoridades también, deslegitiman, por tanto, el Estado democrático de derecho. Se distorsionan también los sistemas políticos, los procesos democráticos, se debilitan los órganos de control, se generan otro tipo de conductas a partir de la misma corrupción, ¿no? La compra de votos, el financiamiento ilegal también de los partidos políticos, la existencia, ¿no? Ya en casos, ya estamos hablando, ¿no? de una corrupción generalizada, ¿no? Grupos económicos o redes criminales que llegan a capturar instituciones públicas, ¿no? Para obtener beneficios personales, sectoriales, orientando políticas, leyes, decisiones judiciales a favor de ciertos sectores. La capacidad disminuida también del Estado se ve afectada en la prestación de servicios públicos. Se puede generar también espacios, ¿no? Autoritarios, gobiernos que tienden a restringir las libertades para evitar que se descubran actos ilícitos, y ahí de la mano, ¿no? Todo el tema de la impunidad. Se pueden generar también efectos en esa misma línea, ¿no? De protestas sociales, la pérdida de la confianza en las instituciones públicas, y luego, claro, también, ¿no? El aumento también se dice aquí de la polarización, ¿no? En el sentido de que ya las instituciones dominadas por la corrupción pueden suponer también, ¿no? La lógica de acusaciones selectivas, la judicialización politizada, el blindaje también de ciertos aliados, y se normalizaría en todo caso un doble estándar moral. Efectos también económicos, claro, porque la corrupción va a incorporar ese condicionante a la economía, generando pérdidas económicas, ineficiencia en la gestión de los recursos o mala asignación de los recursos. Se da entonces pues un plus, ¿no? en el gasto público, porque claro, hay que pagar, ¿no? el precio de la obra pública, pero también ese excedente que se va a generar como consecuencia de los actos también de corrupción. Se suprime, se afecta, se altera también todo el tema de la competencia para la determinación, ¿no? De quién va a hacer la empresa, ¿no? que obtiene la buena pro para la ejecución de ciertas obras o ciertos servicios, incluso también, ¿no? Para la determinación del precio, de lo que vale la actividad. Se dan casos, ¿no? En donde se extiende a través de adendas y se sigue pagando sumas
altas de dinero, pero como consecuencia ya de actos previos de corrupción. Se retrae también la inversión del exterior en general, cualquier tipo de inversión privada, porque claro, se dará preferencia a aquellas empresas que paguen más, a aquellas personas que pues eh, se sumen a estas dinámicas de corrupción, ¿va? Entonces, la corrupción supone ya un condicionante, ¿no? Que va a desnaturalizar todo en este específico campo, ¿no? Del orden económico, ¿verdad? Efectos sociales también va a incrementar o a afectar, va a incidir en todo caso, ¿no? En la pobreza, en la desigualdad, prefiriéndose solamente ciertos sectores que se prestan a actos de corrupción, en algunos casos hasta por necesidad. Influye también en la calidad de los bienes y de los servicios que van a disminuir, claro, porque se les va a dar esos contratos, esos servicios a esas empresas que se suman a los actos de corrupción. Entonces, claro, no va a importar, ¿no? La calidad de los bienes que se prestan, los servicios que se ofrecen a la población. Se generará entonces, ¿no? Específicamente, ¿no? Fallas en la infraestructura en caso de proceso de contratación estatal, digamos, ¿no? Para la construcción de una, una, un colegio, un hospital. Claro, y si se dio la buena prueba a una empresa que tiene poca experiencia, o que no tiene ninguna experiencia en el rubro de la construcción, claro, fallará en ese proceso. Impunidad y justicia parcial, que ya le hemos mencionado, solamente justicia respecto de ciertos casos, solamente sobre los aliados, o impunidad respecto de los aliados, y la pérdida de valores y la tolerancia, ¿no? Que es quizá uno de los efectos más importantes, ¿no? O que en todo caso deben destacarse, ¿no? Si eh, las instituciones públicas están ya corroídas por la corrupción, solamente queda aceptar, tolerar y vivir o convivir, tratar de convivir con la corrupción. Y eso es, ya ese solo pensamiento ya es perjudicial. Pero también la corrupción tiene otros efectos. Aquí les menciono alguno que forma parte ya de nuevas líneas de investigación cuando uno habla sobre el tema de la corrupción. Y, por ejemplo, se habla de efectos diferenciados por cuestiones de género. Una primer acercamiento a este tema es que se señalaba, ¿no? Inicialmente en los primeros estudios que las mujeres eran menos corruptas que los hombres, se tenía esa lógica. Luego, claro, ¿no? Se reconoce, o sea, se fue reconociendo que se requieren mayores datos desagregados, que no necesariamente esta lógica se cumple, los resultados van a ser mixtos, muy variables, pero que también, por ejemplo, se señala que el tema de corrupción, el caso de las mujeres, depende también mucho, ¿no? Del acceso a ciertas redes de corrupción o conocimiento o de cómo se dan ciertas prácticas específicas de corrupción. En todo caso, por ejemplo, tenemos aquí un estudio de Frederick Boehm, en 2015, que nos habla un poco sobre esta idea, ¿no? de corrupción, o cuál es la actitud que tienen, ¿no? Las mujeres en este estudio con respecto al tema de la corrupción, ¿no? Sí se sugiere, dice, ¿no? Que hay una menor tolerancia en todo caso a los comportamientos corruptos, pero dice que parecería, ¿no? Que esto es más, sobre todo en sistemas democráticos, no en las autocracias, no en entornos donde la corrupción es endémica o ampliamente tolerada. ¿No? En el caso de aceptar sobornos, nos dice, ¿no? Con algunas excepciones que parecen responder a factores contextuales, no existe una diferencia significativa entre hombres y mujeres. Esto, claro, en la lógica de participación activa en conductas de corrupción. Pero luego, si ya nos abocamos al tema de afectación, sí se pueden establecer algunas diferencias. Y cómo es que el impacto termina siendo diferenciado en estos casos. Y para ello se habla de dos aspectos muy particulares. El primero, que está relacionado con temas vinculados a
a los roles, ¿no? Roles de género, que según los cuales, claro, partiendo, ¿no? de la idea de que en el caso de las mujeres estarían dedicadas dentro de sus actividades a la educación y salud de los integrantes del hogar, especialmente de los menores o adultos mayores que integran la familia, se podría señalar que en esos ámbitos estaría expuesta, más expuesta a actos de corrupción en ámbitos relacionados con temas de salud y también, en el caso de los menores, con temas de educación. ¿En qué sentido? En que en esos ámbitos, en el caso de la salud, por ejemplo, les podrían solicitar sobornos a cambio de, por ejemplo, ¿no? acceder a una cita médica. O en el caso de la educación, algún soborno también para que los menores accedan a una plaza, a una vacante en las escuelas. Claro, y esta lógica tiene que ver nuevamente, ¿no? con este tema de los roles de género, los roles sociales. Porque claro, sí se entiende nuevamente, ¿no? que la mujer está dentro de sus actividades, tiene este rol de protección de la salud de los menores o de la educación de los menores, posiblemente estará más expuesta a actos de corrupción en esos ámbitos. Eso en primer término. Pero luego también se advierte otra diferencia en el caso de aquello que el funcionario público le solicita, le requiere como moneda de cambio para que actúe en contra de sus funciones o conforme a ellas. Y es que, claro, lo que es lo que suele solicitarse en el caso de las mujeres. Además de dinero, también se ha podido identificar que en estas situaciones donde participa una mujer, lo que se le solicitaría también es la práctica de actos de contenido sexual. Con lo cual, ahí también existiría una afectación diferenciada, ¿no? En el caso de los hombres, posiblemente se les solicite más tema de dinero, prestaciones económicas, pero en el caso de las mujeres no solamente dinero, sino se suma también el tema de la solicitud de actos de contenido sexual. Se habla ahí en ese sentido de corrupción sexual, extorsión sexual o sextorsión, para hablar de esos ámbitos en específicos. Y en esa misma lógica, ¿no? de el rol social, o roles sociales, estereotipos, vemos, ¿no? cómo también se va a afectar, en el caso de las mujeres, ¿no? en el desarrollo económico, el tema se agravaría más en el caso de la pobreza. Mujeres pobres, se dice, ¿no? Dependen más que los hombres de los servicios públicos, entonces estarían nuevamente expuestas en esos ámbitos públicos de actos de corrupción. Esta es una línea, nuevamente, que les digo que todavía está en construcción, que se sigue estudiando al respecto y que sin duda tiene todavía mucho que ofrecernos en cuanto al análisis y estudio de este ámbito en particular. Entonces hemos visto hasta aquí, ¿no? un poco el concepto de corrupción, las notas características, ya hemos señalado el tema de una persona dotada de ciertos poderes, delimitada por ciertas reglas, una conducta corrupta que supone ir en contra de esos límites establecidos por las normas que orientan ese poder, y que se hace con el objetivo de obtener una ventaja personal, propia o de un tercero. Cómo se dan diferentes causas que inciden en la aparición de este fenómeno de la corrupción y cuáles son, en todo caso, los principales efectos del mismo. Pero luego, claro, también tendrá efectos, y así lo reconocen, ¿no? los conceptos ofrecidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también por la propia política nacional peruana de lucha contra la corrupción, que no solamente, ¿no? se limita a un actuar en contra de las funciones con el objetivo de tener un provecho, sino también que va a generar efectos y habla de efectos específicos sobre los derechos humanos. El problema de la corrupción generó una preocupación a nivel internacional, a partir de lo cual aparecen diferentes instrumentos internacionales. La idea aquí es revisar estos instrumentos y tratar de identificar si es que mencionan o no, si es que hacen referencia o no a la posible afectación de derechos humanos
por parte del fenómeno de la corrupción. Empezamos entonces de una revisión de estos instrumentos, la Convención Interamericana contra la Corrupción, la convención también formulada por OCDE, el Consejo de Europa también tiene 2 convenios, revisaremos los aspectos específicos respecto a ellos. La Unión Africana de Naciones también tiene su convención relativa al fenómeno de la corrupción, y finalmente, ¿qué nos dice la Convención de Naciones Unidas? En el caso de la Convención Interamericana, es interesante ver cómo desde su preámbulo nos señala lo siguiente, ¿no? Dice: convencidos de que la corrupción socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así como el desarrollo integral de los pueblos. Y luego nos dice, ¿no? Persuadidos de que el combate, ¿no?, contra la corrupción fortalece las instituciones democráticas, evita distorsiones de la economía, vicios en la gestión pública y el deterioro de la moral social. Son fragmentos del preámbulo, tiene una extensión mayor. Aquí solamente hemos identificado algunos que de alguna manera estarían vinculados con el tema de los derechos humanos. Y específicamente, ¿no?, aquí nos habla de cómo es que o hace hincapié en que la corrupción va a atentar contra la sociedad y contra el desarrollo integral de los pueblos, ¿no? Frases que podrían acercarnos a una visión respecto de los derechos humanos. Y claro, aquí, ya en este segundo párrafo, nos apunta a estos efectos, ¿no? La búsqueda de fortalecer instituciones democráticas, evitar distorsiones en la economía, vicios en la gestión pública, pero sobre todo, ¿no?, el tema del deterioro de la moral social, ¿no? En esta idea de afectación de la sociedad, afectación en el tema de la tolerancia y de la corrupción. Es una visión no directa, no se dice específicamente afectación a los derechos humanos, pero puede desprenderse de alguna de estos 2 párrafos. Veremos cómo luego hay otros instrumentos que sí señalan con esas palabras, ¿no?, de afectación directa a los derechos humanos. El caso de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, OCDE, nos dice, este sí, más bien, es referido, ¿no?, al tema del soborno de funcionarios extranjeros. Entonces, va por esa línea. Y nos dice, ¿no?, que es el cohecho, ¿no?, solamente nos habla de esa conducta, el soborno, es un fenómeno generalizado en las transacciones comerciales, suscita graves preocupaciones morales y políticas, socava el buen gobierno y el desarrollo económico, distorsiona las condiciones competitivas internacionales. El lado de los derechos humanos podríamos encontrarlo nuevamente, podría desprenderse cuando nos habla, ¿no?, de que socava el buen gobierno y el desarrollo, ¿no? Aunque aquí, claro, lo vincula directamente con el desarrollo de la economía. Entonces, también una aproximación indirecta a los derechos humanos. En el caso del Consejo de Europa, acá se tiene dos convenios: convenio de derecho penal sobre la corrupción y también el convenio de derecho civil sobre la corrupción. Y más bien acá, en estos 2 convenios, sí se señala el tema de se va acercando al tema de los derechos humanos. Nos dice, ¿no?, disponiendo de relieve que la corrupción constituye una amenaza para la primacía del derecho, la democracia y los derechos humanos, que la misma socava los principios de una buena administración, de la equidad y de la justicia social, que falsea la competencia, obstaculiza el desarrollo económico y pone en peligro la estabilidad de las instituciones democráticas. Nuevamente, ¿no?, ve todo este tema de competencia, temas económicos, primacía del derecho, justicia social, y ahora sí, ¿no?, se advierte cómo se señala de manera directa y específica que la corrupción supone una grave amenaza contra los derechos humanos. La misma línea se puede señalar respecto del convenio de derecho civil sobre la corrupción. Nos dice también, nuevamente, un fraseo similar, ¿no?, poniendo de relieve que la corrupción constituye una grave amenaza para la primacía del derecho, la democracia y los derechos humanos, la equidad y la justicia social, que obstaculiza el desarrollo económico y pone en peligro el funcionamiento correcto y leal de las economías democráticas. Un fraseo similar, no es exactamente el mismo, pero hace énfasis o pone o da cuenta de que sí se reconoce
la afectación o la amenaza que supone la corrupción respecto de los derechos humanos, a diferencia de las otras otros dos instrumentos internacionales que no hacía una referencia específica y particular. En donde sí se destaca bastante, claro, porque esta es solamente una mención a los derechos humanos, es lo que sucede o lo que vamos a encontrar en la Convención de la Unión Africana para prevenir y combatir la corrupción. Una convención ciertamente poco estudiada, pero que en el contenido vamos a encontrar lo siguiente, ¿no? Convención de la Unión Africana para prevenir y combatir la corrupción, nos dice, ¿no? Conscientes de que el Acta Constitutiva de la Unión Africana, entre otras cosas, exige la necesidad de promover y proteger los derechos humanos y de los pueblos, consolidar las instituciones democráticas, fomentar una cultura democrática y garantizar la buena gobernanza y el Estado de Derecho. Claro, similar a las anteriores, pero aquí, si se dan cuenta, aquí el énfasis está en los derechos humanos. Ya luego va a mencionar, ¿no?, el tema de la democracia, buena gobernanza, Estado de Derecho, que sin duda serán importantes, pero aquí dice, ¿no?, exige la necesidad de promover y proteger los derechos humanos. Con lo cual, claro, tiene esta lógica de que a más derechos humanos promovidos y protegidos, habrá menores índices de corrupción. Es desde esa lógica. Pero ello no se cierra aquí únicamente. Se tiene más fragmentos de esta convención en la cual también se sigue haciendo incidencia del vínculo entre corrupción y derechos humanos. Nos dice, conscientes de la necesidad de respetar la dignidad humana y promover los derechos económicos, sociales y políticos, que serían pues los DESCA, ¿verdad?, con las disposiciones de la Carta Africana de Derechos Humanos y otros instrumentos pertinentes de derechos humanos. Nuevamente, vínculo entre corrupción y derechos humanos. Se dice más adelante, ¿no?, subrayó la necesidad de observar los principios de buena gobernanza, la primacía del derecho, los derechos humanos, la democratización y la participación popular de los pueblos africanos en los procesos de gobernanza. Entonces, claro, no es casualidad que se haya hecho mención en primer término a los derechos humanos. Aquí ya se habla que se reconoce, ¿no?, que a la dignidad humana y por tanto, ¿no?, la promoción de los derechos humanos, que esto equivale a la observancia incluso, ¿no?, de la gobernanza, de la democratización, de la participación ciudadana. Y también hace referencia a los efectos, incluso, ¿no?, dice, preocupados por los efectos negativos de la corrupción y la impunidad en la estabilidad política, económica, social y cultural de los estados africanos y sus efectos devastadores en el desarrollo económico y social también de estos pueblos. Nuevamente hace referencia, hincapié de cómo se ve afectado los derechos humanos por el fenómeno de la corrupción. Pero no se limita a ello, porque incluso en los objetivos, ¿cuáles son los objetivos que se tienen con respecto a esta convención? Nos dice también, objetivo 2.4, promover el desarrollo socioeconómico, eliminando los obstáculos al disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales, así como los derechos civiles y políticos. Entonces, nuevamente, el énfasis en la protección, promoción y garantía de los derechos humanos. En una convención que está, que está abordando el tema de la corrupción. Y dentro de sus principios también la aborda, dicen. Uno de los principios será el respeto de los derechos humanos y de los pueblos de conformidad con la Carta Africana de Derechos Humanos y otros instrumentos pertinentes. Entonces, es muy interesante ver cómo, a diferencia de las otras convenciones, incluso en la Convención Interamericana contra la Corrupción, que no abordaba directamente el tema del vínculo entre corrupción y derechos humanos, o incluso superan lo que se plantea en la Convención Penal, la Convención Civil referida a la corrupción de la Unión Europea. Aquí sí se dice, ¿no?, en varios momentos, varios fragmentos, incluso de los objetivos y los principios que han de regir la aplicación de esta convención, cómo existe la preocupación por la promoción, defensa y garantía de derechos humanos y su vínculo y cómo se ve afectado a través de las conductas de corrupción. Se cierra también, ¿no?, lo anterior con, bueno, que nos dice ahora la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. Aquí también, ¿no?, se menciona el tema de los derechos humanos. La corrupción es una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de consecuencias corrosivas para la sociedad. Socava la democracia, el Estado de Derecho, da pie a violaciones de derechos humanos,
distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida, permite el florecimiento de otras formas de delincuencia, ¿no? Terrorismo, otras amenazas a la seguridad humana. Aquí, ¿no? Ya al ser una convención de naturaleza internacional, pero ya a nivel de las Naciones Unidas, eso me refiero a nivel de las Naciones Unidas, también, ¿no? Aquí hay una referencia a los derechos humanos, no solamente porque afecta la corrupción, sino porque incluso da pie, ¿no? Puede ser el contexto propicio para que se genere violaciones de los derechos humanos. Y en esa misma línea también tenemos otras. Todos ello es respecto al prefacio de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. La misma idea, ¿no? Afecta, y aquí ya apunta a sectores más vulnerables, nos dice, ¿no? Desvía, los afecta infinitamente más, dice a pobres, a personas en situación de pobreza, ¿no? Porque desvía los fondos destinados al desarrollo, socava la capacidad de los gobiernos de ofrecer servicios básicos, ¿verdad? Alimenta la desigualdad, la injusticia, desalienta la inversión, las ayudas extranjeras. Pero vemos, ¿no? Cómo apunta, ¿no? Al tema de la afectación del desarrollo, el tema de los servicios básicos y cómo incide especialmente en ciertos sectores de la población, especialmente los más vulnerables. Y aquí también una referencia muy interesante que hace esta convención, casi como de alerta, ¿no? O que nos dice, ¿no? Si los enemigos del progreso y de los derechos humanos procuran servirse de la apertura y las posibilidades que brinda la mundialización para lograr sus fines, nosotros, dice, debemos servirnos de esos mismos factores para defender los derechos humanos y vencer a la delincuencia, la corrupción y la trata de personas. Entonces, claro, ¿no? Una alerta, ¿no? Frente a aquellos agentes corruptos. Esos agentes corruptos son enemigos del progreso, no les importa afectar derechos humanos. Claro, y esto se da además como consecuencia de toda la apertura que se da, pues, ¿no? con la globalización. Bueno, igualmente nos defenderemos eh, a los estados, defenderemos también los derechos humanos a partir de esa misma globalización. E incluso, ¿no? No solamente nos habla de corrupción, sino también de otras formas de delincuencia organizada, y se menciona directamente también el tema de la trata de personas. Ahora, esto con respecto a que señalan, o si hay alguna referencia al tema de la protección de derechos humanos o la afectación de derechos humanos por parte del fenómeno de la corrupción. Pero también se ha tenido algunos pronunciamientos, en este caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con respecto al fenómeno también de la corrupción. En este caso, por ejemplo, ¿no? El caso Andrade Salmón versus Bolivia, nos dice, ¿no? La sana lucha contra la corrupción y la deseable persecución de los delitos contra la administración pública no es admisible, ¿no? En esa idea, no es admisible que se perviertan desviándose en un recurso lesivo a la democracia mediante el sometimiento a una indefinida situación procesal incierta a personas políticamente activas, ¿no? Se aborda el tema de la corrupción de distintos ámbitos, ¿no? En este caso, en el tema de la persecución, dice, no puede ser indeterminada, por ejemplo. Nos tenemos también otro pronunciamiento, el caso Ramírez Escobar y otros contra Guatemala, y aquí, ¿no? Nos señala, ¿no? El tema de las consecuencias. Este tribunal destaca las consecuencias negativas de la corrupción y los obstáculos que representa para el goce y disfrute efectivo de los derechos humanos, así como el hecho de que la corrupción de autoridades estatales o prestadores privados de servicios públicos afecta de manera particular a grupos vulnerables. También, ¿no? Se reconocen los efectos nocivos de la corrupción. En casos particulares, en casos específicos ya, que se han ventilado en la Corte Interamericana. Y nos dice también, ¿no? Que en estos casos sí son específicos de situaciones de corrupción que se han dado, pero también hay otros casos en donde más bien es la corrupción un contexto para que se dé vulneraciones de derechos. En el caso Viteri, Gateri y otros contra Ecuador también, ¿no? Se apunta a esa misma línea, ¿no? Dice la Corte observa que la corrupción ha dado lugar a pronunciamientos de diferentes organismos internacionales. Menciona también, ¿no? Nos incluye una definición de corrupción, pero sí, ¿no? Nos hablan de cuáles son los actos que califican como tal.
La Corte dice, ha destacado más abajo, ¿no?, las consecuencias negativas y los obstáculos que representa para el goce y disfrute efectivo de los derechos humanos. Adopta múltiples formas, ocurre una multiplicidad de contextos y amenaza el Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos. Entonces, no son casos en donde se ha abordado el tema de la corrupción y su vínculo también con los derechos humanos. Y bueno, el caso continúa, tiene acá otras referencias y también, ¿no?, señala cómo es que afecta específicamente o de manera más particular a aquellos sectores, ¿no?, de aquí, ¿no?, pueblos indígenas, menciona trabajadores, migrantes, personas en situación de discapacidad, refugiados, personas incluso privadas de libertad, mujeres, niños, niñas, quienes viven en la pobreza, y quienes viven en la pobreza suelen ser los primeros en sufrir sus consecuencias. Así como se tienen estas eh, resoluciones de la Corte Interamericana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también tiene algunos pronunciamientos, dos resoluciones en particular que son bastante difundidas, ¿no? La resolución 117 sobre derechos humanos y lucha contra la impunidad nos dice, ¿no?, la lucha contra la corrupción está indisolublemente ligada al ejercicio y disfrute de los derechos humanos. La impunidad fomenta y perpetúa los actos de corrupción, por lo tanto el establecimiento de mecanismos efectivos para erradicar la corrupción es una obligación urgente. Reconoce entonces, ¿no?, cómo está ligada la corrupción al ejercicio y disfrute de derechos humanos. La misma lógica en la resolución 118, también de la Comisión, que nos habla de afectaciones directas a estos principios, ¿no?, de independencia, imparcialidad, autonomía y capacidad, están referidas sobre todo al sistema de administración de justicia, pero también en derechos específicos, ¿no?, transparencia, acceso a la información pública, rendición de cuentas, la libertad de expresión incluso, y en general, ¿no?, a toda la capacidad de los estados para cumplir y satisfacer eh, o cumplir con su rol prestacional. Vemos, ¿no?, entonces, convenciones internacionales, instrumentos internacionales, que se ha dicho ya a nivel más regional, la Corte Interamericana, con estos pronunciamientos, la Comisión Interamericana también, señalando este vínculo y reconociendo el vínculo entre corrupción y derechos humanos, pero también tenemos algunas referencias desde el propio Tribunal Constitucional peruano, que si bien señala, ¿no?, nos dice que la lucha contra la corrupción constituye un interés preponderante, es un interés además internacional, en esta sentencia se menciona mucho las convenciones internacionales, es un mandato constitucional derivado, ¿no?, de los artículos de la Constitución que nos hablan de la función pública, 44, 45 de la Constitución, un principio constitucional también, y ya más específicamente en el caso de esta sentencia última, ¿no?, que menciona aquí, ¿no?, la 00017-2011, ya nos habla incluso del derecho, el derecho a la buena administración y del interés general. Esta es una sentencia que abordaba la inconstitucionalidad de una ley que modificaba el delito de colusión y el delito de tráfico de influencias, y claro, tiene toda una sección específica donde aborda, ¿no?, la necesidad de luchar contra la corrupción y cómo se deriva de esa necesidad de luchar contra la corrupción un derecho incluso a una buena administración, un derecho que tendríamos todos los ciudadanos. Y en el caso específico del delito de colusión nos habla, ¿no?, cómo se afectan también, ¿no?, principios y derechos, ¿no?, transparencia, tema de la imparcialidad respecto al funcionario público, la libre competencia mencionada con respecto a los efectos a nivel económico y el trato justo a proveedores. Entonces también, de alguna manera, sobre todo ya en esta última sentencia, se reconoce también, ¿no?, el vínculo que puede existir entre la corrupción, el fenómeno de la corrupción y los derechos humanos. Pasemos a un segundo momento, entonces, o un tercer momento ya, en el cual revisamos ya afectaciones más directas, más puntuales. Y, por ejemplo, ¿no?, tenemos la afectación, podemos mencionar, ¿no?, el tema de la afectación al derecho a la salud, que hemos sugerido en algún momento durante esta presentación, ¿no? Claro, en el ámbito de la salud,
especialmente, ¿no? Se mueven sumas altas de dinero, inversiones de recursos públicos ahí. Claro, las afectaciones o las manifestaciones de la corrupción se van a dar, pues, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En la necesidad de hacer pagos para acceder a servicios de salud, ¿no? El tema de las citas, el tema de solicitud de medicamentos incluso. También, ¿no? En esta idea, ¿no? En donde algunos servicios de salud público pasan a los privados, también se puede generar ahí actos de corrupción. Se disminuye también, ¿no? La capacidad del Estado para sostener las infraestructuras en óptimas condiciones, de igual manera los equipos, ¿no? Entonces o existirían tres escenarios posibles de afectación del derecho a la salud, ¿no? Ya sea partiendo, ¿no? de la asignación presupuestal que tenga el Estado respecto a los servicios de salud, el manejo, la distribución de las instalaciones, los bienes, los insumos médicos, los equipos médicos, los servicios, en todo caso, destinados a la atención de la salud, e incluso también en el caso de convocatoria, selección, ¿no? de personal sanitario, y además en la propia interacción de personal médico sanitario con los pacientes. También incluso en esa relación y ya prestación directa del servicio público es que también se puede advertir, ¿no? Situaciones o que podrían ser espacios en los cuales se identifiquen casos de corrupción. Y ya por fuera también, ¿no? Situaciones, ¿no? De empresas farmacéuticas que entregan sobornos, o a funcionarios para acceder o hacerse de esos contratos para la prestación de servicios o para la compra y venta de insumos médicos o para ejercer ciertas presiones para que se puedan habilitar, ¿no? Si se quiere, permisos, autorizaciones o excepciones a la prestación de insumos médicos o de medicina, ¿no? También otra manera, ¿no? de ver cómo es que se generan o se dan actos de corrupción en el ámbito del servicio de salud y que van a traer como consecuencia la afectación ya directa al derecho específico de salud. Y por otra parte también se puede mencionar, ¿no? Afectaciones también, por ejemplo, ¿no? Las más clásicas, ¿no? Al derecho a la educación. En ese mismo contexto se requiere también de infraestructura, de materiales de contratación, incluso también de personal para el servicio educativo, ¿no? Entonces, aparecen diferentes manifestaciones de corrupción en ese ámbito, ¿no? Desde la solicitud de dinero para que los menores accedan a un cupo, ¿no? Una vacante en el ámbito escolar. La idea también, ¿no? De solicitar dinero, sobornos para aprobar o para que el menor apruebe una asignatura. Otros contextos, ¿no? El tema de la contratación también de personal docente, favoreciendo a ciertos grupos o a ciertas personas por relación amical, familiar, entre otras. Y claro, ¿no? También, ¿no? Al igual que en el caso de la salud, otro espacio en donde también se puede generar casos de corrupción, pero también que supone, ¿no? La administración y gestión de altas sumas de dinero, ¿no? Porque, claro, se tiene que ver varios aspectos, ¿no? El tema de salarios de los docentes, la inversión en la infraestructura adecuada y también, ¿no? En el desarrollo de políticas públicas a lo largo del tiempo, ¿no? Para desarrollar estas materias. Y claro, además también ya en el sistema educativo eso va a generar, ¿no? Si es que acceden o si se da esta situación de corrupción, ¿no? Un mal servicio educativo o que ciertas personas no accedan, no logran acceder o accedan de manera limitada y además, ¿no? A una educación de mala calidad. Y en el caso, claro, de la contratación de un personal docente que pueda ser, ¿no? favorecido
a través de actos de corrupción, pues claro, ¿no? Se puede cuestionar ahí, ¿no? La idoneidad, la competencia de esas personas, o si tienen las capacidades y la formación necesaria para desempeñar eh, su profesión. Pero si queremos otro tipo de ejemplos que dan cuenta de cómo es que la corrupción afecta derechos humanos, derechos fundamentales, podemos encontrarlos también en aquellas situaciones o casos que surgieron, parecen como consecuencia de la pandemia. Imagínense, ¿no? Y recordarán hasta hace unos pocos años, una situación de pandemia, una emergencia sanitaria general. Doctor, 5 minutos le quedan. Sí, muchas gracias. Y cómo es que en ese contexto incluso se pudieron generar casos de corrupción. Y aquí mencionaremos algunas situaciones, ¿no? Cómo es que en una situación de emergencia sanitaria, de pandemia, a nivel niveles de todos los estados, no solamente en la región, el mundo entero, en ese contexto incluso se pudieron identificar casos de corrupción. Se tiene este informe, ¿no?, de la Procuraduría Especializada de Delitos de Corrupción, que aborda este tema en particular, destacando dónde están las regiones en las cuales se investigan casos de corrupción en el contexto de la pandemia. También, ¿no?, cuáles son los delitos más frecuentes por los cuales se ha venido investigando, ¿no? Peculado, la apropiación de bienes públicos, colusión en el contexto de contrataciones públicas, y cuáles son también incluso las principales entidades en las cuales se dieron estas situaciones de corrupción, ¿no? Municipalidades distritales, provinciales, regionales. Pero también tenemos, por ejemplo, este informe también muy interesante de la Contraloría General, que también da cuenta de casos de corrupción o de irregularidades, llamémosle, ¿no?, en el contexto de la pandemia. En ese sentido, por ejemplo, ¿no?, recordarán que una de las medidas que se tomaron fue el tema de la distribución de canastas básicas, ¿verdad? Canastas dotadas de víveres, de primera necesidad, y se identificaron ciertas irregularidades, ¿no? ¿En qué sentido? Por ejemplo, ¿no?, de que el precio que supuestamente costaban esos insumos no era el correcto, o que las canastas no tenían todos los víveres que se registraban, o que incluso, ¿no?, más de una familia recibía una canasta, o que familias que no formaban parte, ¿no?, de los padrones de beneficiarios recibían también esas canastas, ¿no? Cuestiones así, de ese tipo se advirtieron en la pandemia. Una lógica similar, también recordarán que durante la pandemia se dio esta situación de otorgar subsidios monetarios, ¿no? Bonos, ¿no? Yo me quedo en casa, había un bono rural, un bono familiar, que también apuntaba a entregar, ¿no?, sumas de dinero sobre todo para la población más vulnerable. ¿Qué sucedía aquí? Nuevamente, ¿no? Inconsistencias en los padrones que, en los cuales se registraron, ¿no?, las personas en situación de pobreza, de personas que no debían recibieron, no cumplían con esas condiciones y de igual manera recibieron el. Y bueno, acá también un detalle de otras regiones ya más específicas, ¿no? En el tema de Apurímac, por ejemplo, distribución de canastas familiares, la municipalidad solo distribuyó 210 canastas, pese a tener armadas 1.392, ¿no? Pero, ¿qué sucedió con el resto? En Ayacucho no se realizó la identificación de familias vulnerables y entregaron canastas básicas a 34 servidores del Estado, entre personal médico, enfermeros, obstetras, que probablemente tendrían otros beneficios, pero claro, esto correspondía a personas en situación de pobreza. Y en el caso del Callao, similar situación de la Contraloría.
Cerremos entonces con los últimos casos que son más emblemáticos. El caso, por ejemplo, del Club de las farmacéuticas que se ponían de acuerdo con determinados precios para los insumos médicos, o que elevaron los precios, también recordarán de los balones de oxígeno que tanto se requerían en la situación de corrupción, en la situación de pandemia, perdón. El caso también de las empresas hoteleras, esto relacionado con el hecho de que también otra de las medidas era que se adoptaron en el contexto de la pandemia fue que habilitar vuelos para que peruanos que se encontraran en el extranjero volvieran al país. ¿Se acuerdan de esa medida? Claro, al regresar esas personas del extranjero tenían que realizar una cuarentena. Y para realizar esa cuarentena, el Estado contrata con empresas hoteleras. Esta también era una línea de acción que se utilizó para que fomentar un poco la actividad hotelera, que sin duda, entre otras actividades por supuesto, pero la actividad hotelera había caído muchísimo como consecuencia de la pandemia. Entonces, claro, ¿qué sucedía? Se le pagaba a estas empresas hoteleras para que recibieran en el lapso de lo que duraba la cuarentena a las personas que volvían del extranjero, peruanas que volvían del extranjero. ¿Qué sucedió? Que nuevamente, ¿no? En los reportes que emitían estas empresas, en algunas, vamos, se detectó, ¿no? que figuraban personas que nunca habían regresado del extranjero o que no estaban en el extranjero, o incluso también irregularidades en la identificación de los documentos de identidad, ¿no? Entonces, esa era otra de las situaciones que se detectan, esto ya como parte de informes periodísticos. El tercer caso, también conocido, ¿no? Vacunagate, que involucra a altos funcionarios del Estado, ¿no? En donde, claro, que había sucedido, que llegaba el primer lote de las vacunas, tan esperado por el país, llegaba el primer lote de vacunas, y claro, se entendía que ese primer lote de vacunas iba a ser, pues, dirigido a los médicos, personal médico de primera línea, ¿no? Que estaba más expuesto al contagio del COVID. ¿Qué sucedió? Que luego se detecta que funcionarios de distinto nivel jerárquico y también familiares de estos funcionarios habían recibido esa primera dosis de la vacuna, ¿no? Un caso que sigue además en investigación. Y finalmente, ¿no? Otro caso importante a mencionar es el de Los Ángeles Negros. No sé si han escuchado este caso en particular, pero ¿qué sucedía, ¿no? Nuevamente, en el contexto de la pandemia, en los hospitales públicos, privados, tenían ya un déficit con respecto a las camas UCI, ¿verdad? Que eran tan requeridas en esta situación. ¿Qué sucedía? Se identifica en este caso que algunos hospitales públicos algunos miembros, integrantes del personal médico, solicitaba dinero a los pacientes o a la familia de los pacientes, ¿no? Que requerían de una cama UCI, ¿no? Imagínense, ¿no? En esa situación de pandemia se generaron todo este tipo de situaciones de corrupción, actos de corrupción que finalmente devienen, ¿no? En la afectación de derechos humanos. En particular, en estos casos ya de la pandemia, sobre todo, ¿no? En el caso de la salud. Y vemos finalmente cómo el fenómeno de la corrupción no solamente se va a limitar, o no solamente son delitos que merecen ser sancionados, sino que también van a tener una especial afectación a los derechos humanos. Eso sería entonces todo por mi parte, agradeciendo nuevamente la organización de esta conferencia y por supuesto a ustedes por acompañarnos en esta. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor David Torres Pachas por su excelente presentación. Antes de empezar con el bloque de preguntas, ¿no? Vamos a ser un poco escuetos con las preguntas, pero antes de empezar, queremos informarles, ¿no? Que a través del webinar chat ya hemos colocado el link de inscripción para la próxima conferencia que realiza el Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos a través de lo que sería el lunes universitario.
donde se abordará el derecho digital en perspectiva, revisando sus fundamentos y posibilidades. Es el lunes 4 de agosto a las 11 de la mañana. Pueden ustedes encontrar ya el link para las inscripciones. Nuestro siguiente anuncio es mencionarles, ¿no?, que semana a semana venimos difundiendo la biblioteca virtual del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, donde ustedes podrán encontrar diversos recursos digitales, incluidas estas conferencias y las conferencias también que se realizan en la semana. Si ustedes, ¿no?, ingresan o desean algún tipo de inducción, asesoramiento, les estamos dejando el correo biblioteca@minjus.gov.p, o vía WhatsApp también pueden escribirle a la persona, ¿no?, la cual se encarga de darles una inducción para que puedan conocer la biblioteca y también puedan sacarle el mayor provecho. Asimismo, informarles, ¿no?, a nuestros más de 1.300 asistentes, ¿no?, que si en casos alguno de ustedes es director, docente, coordinador, padre de familia interesado, ¿no?, en que puedan realizarse actividades de capacitación en derechos humanos, derechos fundamentales, o algunos otros temas, pueden solicitarlos a través de nuestro programa Minjus en tu escuela. Pueden ingresar al link que hemos también nuevamente colgado. Ok, también para aquellos participantes, ¿no?, que vienen preguntándonos dónde podemos encontrar los PPTs de esta presentación o el video, en caso no se lo hayan perdido. Estamos dejando el link de nuestro grupo de WhatsApp de Viernes de Derechos Humanos, donde compartiremos los PPTs de esta presentación y de las presentaciones que sean viernes a viernes. Recordarle a nuestros asistentes que no hay manera de darles la palabra a través de levantando la mano, sino que si desean registrar sus preguntas, pueden hacerlo a través de nuestra caja de preguntas y respuestas. Continuando con los anuncios, mencionarles también que hemos colgado el link de nuestro LinkedIn del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, donde ustedes pueden encontrar también igual la oferta académica semana a semana acerca de todas nuestras conferencias, seminarios, cursos virtuales, presenciales, virtuales, que se dan a través de este centro de estudios. Bueno, finalmente mencionarles también que hemos colgado también el link sobre la encuesta de satisfacción de esta conferencia y ustedes podrán opinar acerca de qué les pareció, dar las opiniones respecto a nuestros ponentes, a los contenidos y también hacer sugerencias sobre algunas nuevas temáticas que podemos abordar en estos viernes de derechos humanos. Y bueno, finalmente, mencionarles también que hemos colgado también el link de nuestra próxima conferencia virtual, ¿no?, donde se abordará el delito de negociación incompatible y cómo afecta a nuestros derechos. Eso se realizará el próximo viernes 8 de agosto en el horario habitual de 3 a 4:30. Si desean inscribirse, pueden ahí encontrar, ¿no?, el link de inscripciones. Ok, doctor Torres, vamos a entonces empezar con este bloque de preguntas. Le comento que tenemos varias preguntas, sin embargo, por cuestión de tiempo, vamos a tratar de atender a todas las que nos han enviado. La primera dice, los bancos centrales, dice, ¿cuentan con leyes o participan en convenios internacionales para prevenir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas, especialmente en países con alta incidencia de estos delitos? Los bancos centrales, menciona. Sí, el Banco Central pusieron en la pregunta. Los bancos centrales en específico, la verdad que no tendría el dato exacto, pero en todo caso forma parte del Estado, forma parte eh, o sea, el Estado como tal peruano ha adoptado la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención Interamericana contra la Corrupción, y por tanto se ve obligado a cumplir con las obligaciones que están establecidas ahí, ¿no? En ambas convenciones se tienen estrategias de prevención, investigación y sanción. Y en el caso de las de prevención, el Perú tiene una política nacional y un plan nacional de lucha contra la corrupción estatal. Y que obliga a todas las instituciones, entre ellas, en todo caso, el Banco Central de Reserva, a incluir dentro de su normativa propia, específica, un modelo de integridad. Un modelo de integridad con lo cual también estaría obligado a cumplir con todo un programa de estrategias de prevención
de la corrupción. En el caso del lavado de activos que se menciona, sobre todo está más referido con el tema de la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera. Es quizá esa entidad la que está más vinculada con el tema de la lucha contra el lavado de activos. Ok, continuamos con las preguntas. Dice la siguiente, ¿el Sistema Nacional de Control tiene competencias para supervisar a las empresas que prestan servicios al Estado? En caso contrario, dice la persona, ¿sería necesario modificar la normativa vigente para otorgarle dichas atribuciones? El Sistema Nacional de Control. Claro, en todo caso, se tendrían que hacer los ajustes necesarios para que pueda operar con respecto a a los casos de los particulares que se encargan en realizar el servicio público. Lo otro sería tratar de interpretar de que al brindar este servicio público forman parte de la administración pública y en ese sentido son funcionarios. Pero entiendo, claro, que en el caso del derecho administrativo tiene su propia lógica, no sigue la línea del derecho penal en cuanto al concepto de funcionario público, y sí se requiere, ¿no?, que exista un vínculo, ¿no?, eh, entre el Estado y el particular. Con lo cual, si se quisiera abordar también es ampliar el ámbito de acción de control, pues sí se requeriría entonces un cambio, un ajuste en la normativa correspondiente. Lo cual sí resultaría importante porque además, ¿no?, como se ha venido mencionando, la corrupción ya no únicamente se reduce al ámbito de los funcionarios, ¿no? Se habla hoy en día también ya de corrupción privada e iría en todo caso en esa línea de ampliación del concepto de fenómeno de la corrupción. Muchas gracias por su respuesta. Continuamos con las preguntas. Dice la siguiente, dice, ¿qué medidas como ciudadanos podríamos tomar para erradicar la corrupción y este modo evitar que se vulneren derechos humanos? ¿Cuáles serían las estrategias principales para contrarrestar esta corrupción? Claro, son varias. En las propias convenciones internacionales hacen mucho énfasis en que la lucha contra la corrupción también tiene como uno de sus actores claves a la sociedad civil, a la ciudadanía en general. Y, por ejemplo, nos habla mucho del tema del acceso a la información, ¿no?, fomentar o informar a la ciudadanía de que tiene ese derecho de acceso a la información, de solicitar rendición de cuentas respecto de sus autoridades, pero también, ¿no?, todo el enfoque referido a la educación, ¿no?, la educación en información en valores, la formación en derechos humanos, y en general, claro, ¿no?, dos líneas posibles de acción, ¿no? Una formación, educación, pero también la necesidad de ejercer esos derechos que se tienen, ¿no? Ok, continuamos con la pregunta. Miren, dice, esta pregunta es, ¿un régimen carcelario estricto y con procesos de rehabilitación adecuada podría ser pertinente para erradicar total o parcialmente la corrupción en un país? La primera parte, solo poner. Sí, o sea, se refiere, dice que si un régimen carcelario estricto, ¿no?, y con procesos de rehabilitación adecuada, podría ser pertinente, dice, para erradicar, ¿no?, la corrupción. En todo caso, un sistema que efectivamente se aplica, ¿no? Tenemos muchas normas en relación con el fenómeno de la corrupción y muchas de ellas no se ejecutan o no se aplican. Pero en específico con respecto al tema de la sanción carcelaria, claro, muchas veces se dice, ¿no?, más pena, ¿no?, más pena desmotiva a la persona a que se reincida en ese tipo de actos, ¿no?, en este caso actos de corrupción. Pero no necesariamente va a ser así. En todo caso, lo que se apunta, o que nos dicen un poco las diferentes posiciones, es que en donde más
se podría incidir es en el tema de la inhabilitación. La inhabilitación como una respuesta a los actos de corrupción, porque claro, ya le quitas la posibilidad de volver a acceder a esas posiciones de poder a esta persona que ha cometido actos de corrupción. Sin perjuicio, claro, de que igual tenga una pena efectiva de cárcel, ¿no? Pero ah, la doctrina, los autores sugieren que el, la principal consecuencia que más le afectaría a un agente corrupto, a un funcionario público corrupto, es la inhabilitación en el ejercicio de la función pública. Le quitas esa posibilidad y ya limitas también la posibilidad de que incurra en actos de corrupción. Muchas gracias, doctor, por su pregunta. Continuamos. Dice, ¿usted cree que debería haber un portal o una unidad que haga pública el seguimiento de los casos de corrupción, sobre todo para los casos graves? Claro, sí existen informes del Ministerio Público, la Procuraduría General del Estado, pero claro, son sobre cifras en general, ¿no? Cifras macro, ¿no? ¿Cuáles son los delitos más recurrentes de actos de corrupción? ¿O cuáles son las instituciones sobre las cuales hay más casos de corrupción? Así, ¿no? Ya, en todo caso, si es que no existiera un portal que tuviera esas características que mencionan en la pregunta, ¿no? De dar, ¿no? Información actualizada con respecto a casos emblemáticos, probablemente eso se podría obtener más bien por acceso a la información, claro, ¿no? El acceso a resoluciones judiciales, el acceso a las sentencias mismas, e incluso muchas de estos casos emblemáticos son públicos, ¿no? Uno puede acceder a los videos o puede incluso acudir a las propias eh, a la serie de audiencias, ¿no? que conforman el caso. Pero sí sería de mucha ayuda un portal así. Me parece que en el caso del Ministerio Público tiene algunos datos particulares con respecto a ciertos rangos de años con casos emblemáticos. Me daría con cargo a encontrar el link, pero sí, hay algunos casos de corrupción emblemáticos que sí tienen alguna información, no tan a detalle, pero por lo menos nos dice en qué estadio se encuentra, cuáles son las personas involucradas, pero son casos que máximo serán hasta el año 2018, ¿no? El periodo del 2015 al 2018, por ahí. Ok, ya vamos casi por terminar las preguntas. La siguiente dice, los actos de corrupción que atentan contra los derechos humanos radican mayormente en la falta, dice, de conocimiento de la ciudadanía de sus derechos. Pregunta, ¿cuál sería la estrategia para dar a conocer a la ciudadanía el ejercicio de sus derechos y evitar arbitrariedades? Claro, muchas gracias. Nuevamente, ¿no? El tema, quizá el pilar siempre va a ser el tema de la educación, ¿no? Formación, no solamente desde la familia, en espacios educativos, ¿no? En colegios, universidades, pero también la difusión de estos derechos a través de las diferentes entidades, ¿no? En el caso del Ministerio de Justicia, a través de estos espacios, ¿no? La idea de promocionar los derechos, en qué consisten, de qué van, cómo exigirlos, pero también a través del ejercicio de ciertos derechos en particular, ¿no? Decíamos el tema del acceso a la información pública que nos va a permitir, ¿no? Identificar por qué se han tomado determinadas decisiones, exigir rendición de cuentas a nuestras autoridades, exigir que den cuenta también, ¿no? De cómo es que se da el gasto público, en qué se está utilizando el dinero público. Y también, por supuesto, otro agente que ayuda bastante es el tema de los medios de comunicación, ¿no? Brindando también información sobre estos derechos, pero sobre todo alertando, ¿no? de los casos de corrupción, los emblemáticos en particular, que puedan identificar y alertar a la población de que se están dando casos de corrupción y cómo es que afectan en particular a sus derechos.
Sí, ok. Em, Parece que estoy teniendo un problema de... acaba de regresar la conexión. Bueno, sería todas las preguntas que hemos podido absolver, ¿no? Debido a la hora ya tenemos que hacer el corte. Queremos agradecer al doctor David Torres Pacha por su brillante presentación, ¿no? Por haber tratado de observar todas las dudas posibles que nos han remitido. Queremos, bueno, nuevamente mencionarles, ¿no? Que no existe un link de asistencia, sino que la verificación se realiza a través de la plataforma de Zoom. Nuevamente invitarlos a que puedan inscribirse para nuestra próxima conferencia de los viernes de derechos humanos, el cual abordará el delito de la negociación incompatible y cómo afecta esta a nuestros derechos como ciudadanos, que se realizará el próximo viernes 8 de agosto a las 3 p.m. Nuevamente queremos agradecer al doctor David Torres Pacha por su presentación. Conmigo será hasta la próxima semana. Muchas gracias con todos. Muchas gracias, doctor Torres. Muchas gracias.